Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. El tema que vamos a explicar en esta presentación es el tema de impacto, ¿no? Entonces, en el Drive, ¿no? Si eres mi alumno en Drive, hemos visto, entonces te estoy hablando de la parte teórica. Está el tema de choques, ¿no? Choques o también se le llama impacto, ¿no? Entonces, el tema de choques o impacto se refiere cuando dos cuerpos entre sí, cada uno que viene con cierta velocidad, chocan y puede suceder diferentes situaciones. Puede ser que los cuerpos, ambos se unan y salgan con una determinada velocidad, o que cada uno salga con su propia velocidad, ¿no? Entonces, el impacto o choques, como dice acá la teoría, dice un choque entre dos cuerpos que ocurre en un intervalo muy pequeño y durante el cual dos cuerpos ejercen fuerzas relativamente grandes entre sí, recibe el nombre de impacto, ¿no? Comúnmente los libros de física básica lo llaman choques, ¿no? Entonces aquí tenemos dos partículas que están impactando, ¿no? Impacto central directo, y aquí tenemos un impacto central oblicuo, ¿no? Y existe algunos principios, aquí vemos antes del choque, en la deformación máxima o en la unión de estos cuerpos, va a darse una deformación llamada deformación máxima, y aquí después del impacto puede ser que ambos cuerpos salgan cada uno con su propia velocidad después de haber impactado. Se cumple el principio de conservación de momento, ¿no? O de cantidad de movimiento mediante esta ecuación, ¿no? La cantidad de movimiento antes del choque, que es esta ecuación, es igual a la cantidad de movimiento después del choque. También tenemos un coeficiente que se llama coeficiente de restitución, ¿no? Coeficiente de restitución que está expresado con la letra E. ¿No? Entonces, esta E se llama coeficiente de restitución, ¿no? Y bueno, aquí es la división o la relación entre las velocidades después del choque y las velocidades antes del choque. Este coeficiente E está entre 0 y 1, ¿no? Cuando es 0, los cuerpos, ¿no? Aquí estamos resumiendo, bueno, si eres mi alumno, en la carpeta Drive, donde hemos visto este tema, está más amplio. Estamos simplemente repasando algunos aspectos para poder resolver el problema siguiente sobre este tema, ¿no? Sobre este primer tema. Entonces aquí tenemos E puede ser 0, ¿no? Entonces cuando los cuerpos chocan, cuando este coeficiente es 0, dice que se llama un impacto perfectamente plástico, ¿no? No hay periodo de restitución y ambas partículas permanecen juntas
después del impacto. Quiere decir que yo tengo dos cuerpos, ¿no? Y cuando estos chocan, cuando estos chocan, ambos salen unidos con una determinada velocidad, ¿no? A ese impacto o choque se llama perfectamente plástica. No te olvides que el impacto también en algunos textos lo llaman choques o choque. Y aquí vemos la ecuación, ¿no? Ecuación, ecuación de conservación, ¿no? La cantidad de movimiento de cada una de las partículas antes del choque es igual a la cantidad de movimiento final de ambos cuerpos ya unidos que salen con una velocidad diferente. Cantidad de movimiento se conserva. Y también tenemos el impacto perfectamente elástico cuando E es 1, ¿no? Se dice que cada cuerpo sale con una determinada velocidad. Entonces, esto es parte o un resumen, ¿no? De lo que nosotros hemos ampliado el tema cuando se ha explicado en las grabaciones anteriores del drive del curso de dinámica, ¿no? Y lo vas a ver un poco más detallado. Realmente estamos haciendo una pequeña síntesis de este tema. Ahora sí nos vamos a resolver o explicar este problema. Entonces, el tema que vamos a tratar de explicar es el tema de impacto. Bueno, ahí vemos en la vida real, ¿no? Esta gráfica, esta figura, ¿no? De un auto que está impactando sobre una determinada estructura. Pero la representación, bueno, a través de dos esferas que están chocando. Entonces, eh, ahora, el problema que vamos a hacer es el siguiente, ¿no? Del libro de Berry Johnson, novena edición, vamos a aplicar este ejemplo paso por paso. Primero leemos el problema. Dice, una esfera A, bueno, aquí tenemos una esfera A de 1.3 libras. Se deja caer desde una altura de 1.8. Entonces, esta esfera se deja caer desde una altura de 1.8. Ft es pies, Lb es libras, sobre una placa B de 2,6 libras. Entonces, esta placa B tiene un peso de 2,6 libras, la cual se sostiene mediante un conjunto de resortes. Vemos acá un conjunto de resortes entrelazados y está inicialmente en reposo, ¿no? Entonces, esta placa inicialmente se encuentra en reposo. Se sabe que el coeficiente de restitución entre la esfera y la placa es 0,8. El coeficiente de restitución entre la esfera y la placa es 0,8. Determine la altura h, que alcanza la esfera después del rebote. Esta es la parte A. La constante K de un solo resorte que sea equivalente al conjunto dado si se observó que la máxima
deflexión de la placa es 3H. Si nos vamos a la parte teórica, solamente para hacer una aclaración del coeficiente de restitución, ¿no? Entonces el coeficiente de restitución dice que es 0,8, ¿no? Entonces casi cercano a 1, cercano a 1. Entonces yo puedo decir que puede ser un choque perfectamente elástico, ¿no? Entonces quiere decir que cada cuerpo sale con una determinada velocidad diferente a las velocidades iniciales que tenía, ¿no? Y vemos la ecuación. Si me hubieran dicho que el coeficiente de restitución es cero, yo podría decir que los cuerpos, en este caso la placa, están hablando de una placa y de una esfera, ambas se unen juntos y salen con una determinada velocidad, ¿no? Es para tener una idea de lo que me están dando, lo que significa este 0,8. Muy bien. Entonces, en la primera parte me piden cuánto vale H. Bueno, yo lo puedo analizar de la siguiente manera. Bueno, entonces vemos esta esferita, choca en la plataforma. Esta plataforma se va, al chocar, se supone que va a bajar un poco, ¿no? Al impactar, baja un poco y esta esfera sale hacia la parte superior, alcanzando aquí, como dice, una altura H, ¿no? Leemos el problema de nuevo. Una esfera de 1,3 libras se deja caer desde una altura de 1,8 sobre una placa B de 2,6, la cual se sostiene mediante un conjunto de resortes de restitución. El coeficiente de restitución, si se sabe que el coeficiente de restitución entre la esfera y la placa es 0,8, determine la altura h que alcanza la esfera después del rebote, ¿no? Bueno, aquí te está diciendo, esta esfera viene, choca en la placa, se supone que lo hunde un poco, ¿no? Lo hunde y sale hasta alcanzar una altura h. Entonces la pregunta A te piden cuánto vale h. La pregunta B, la constante K de un solo resorte que sea equivalente al conjunto dado, si se observó que la máxima deflexión de la placa es igual a 3H. Entonces quiere decir que esta placa, debido al impacto de la esfera, alcanzó o se deformó, dice, 3H, ¿no? Se deformó 3H. Desde esta altura, desde esta pequeña deformación hasta la otra deformación, 3H. Entonces ya tenemos una pequeña idea de la situación que ha pasado al impactar dicha esfera. Entonces el problema ahora es aplicar las ecuaciones, saber qué ecuaciones vamos a aplicar para poder hallar el valor de h. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Yo tengo mi gráfico. Vamos a ver la velocidad antes del impacto, la velocidad de la esfera A antes del impacto. El problema me dice, si leemos el problema nuevamente, dice una esfera de 1,3 se deja caer. Entonces, esto que se deja caer, quizás, o esta palabra, nos quiere decir que el cuerpo
o la velocidad inicial de la esfera en este punto es cero, ¿no? Entonces, la palabra se deja caer quiere decir que inició su velocidad con una velocidad cero, su velocidad inicial. Entonces, aquí tenemos un pequeño diagrama de cuerpo libre, ¿no? La esfera A viene con una determinada velocidad, choca a la placa, ¿no? La placa se encuentra en reposo, es antes, ¿no? Antes del impacto. Este fenómeno sucede antes de que la esfera choque a la plataforma. B sub A, ¿quién es la velocidad del cuerpo en A? B sub B, la velocidad de la placa que se encuentra en reposo. Y una vez que ha chocado, ha impactado, la velocidad de A y B eh, después del impacto, antes y después del impacto. Bueno, esto es lo que había antes y después, bueno, al impactar la esfera sobre la plataforma, se supone que la plataforma se va a irse hacia la parte inferior, ¿no? O se va a mover un poquito, se va a aplastar un poco con una determinada velocidad. Y el cuerpo rebota, pues ya no va a ser con la misma velocidad que llegó, ¿no? Sino con una velocidad diferente que aquí se le está llamando v sub a'. Entonces ahí tenemos las velocidades de A y B antes y después del impacto. Velocidad A es la velocidad de la esfera antes del impacto y la velocidad A' es la velocidad después del impacto. Quiere decir que puede ser que este cuerpo salga con mayor velocidad, ¿no? Puede ser que al impactar la esfera rebote y su velocidad sea mayor. V sub A' sea mayor que V sub A, ¿no? Y V sub B aquí va a tener velocidad porque al impactarlo se supone que esto se ha aplastado un poco, ¿no? La plataforma se ha aplastado un poco. Muy bien. Entonces, ante estas dos situaciones, nosotros podemos aplicar primero el principio de conservación de la energía con respecto a la esfera, ¿no? Con respecto a la esfera. Entonces, la esfera chocó. Entonces, nosotros tomamos la primera posición y eso va a ser la segunda posición, ¿no? Posición 1 y posición 2, ¿no? El cuerpo vino, estuvo en A y chocó en la plataforma, posición 2. Entonces, analizando estas dos posiciones y aplicando el principio de conservación de la energía, en la posición 1 tenemos, ¿no? Tomando en cuenta el nivel, el nivel de referencia, tomando en cuenta este nivel de referencia, ese va a ser mi nivel de referencia, el nivel 2 que está marcado con un circulito. Este nivel de referencia me sirve para yo analizar estas dos situaciones, ¿no? Mira, date cuenta que esfera A estuvo ahí, ¿no? Ahí estuvo la esfera A, viene, cae, aquí lo vemos, y después va a rebotar, pero nosotros solamente estamos analizando el punto 1 donde inició el movimiento y el punto 2 donde ya está chocando a la placa, ¿no? Y estamos analizando sus energías. Aquí ya en este punto que estás viendo señalado con el cursor, la esfera está a punto de chocar. Entonces, en el punto 1, su energía cinética, el T1 es la energía cinética. Ya, es la simbología de la energía cinética. Si quieres, tú también le puedes poner su K, energía cinética.
es cero, ¿no? ¿Por qué cero? Porque su velocidad es cero. Entonces, si su velocidad es cero, no tiene energía cinética. No olvides que aquí me dice que el cuerpo se deja caer. El cuerpo se deja caer. La V1, esta V1 mayúscula, es la energía potencial gravitatoria. Entonces sería masa gravedad, ¿no? Fórmula de energía potencial, masa gravedad y la altura a la que se halla dicho cuerpo, ¿no? El h sub c es esta altura, que en el problema lo estás viendo que vale 1,8, ¿no? Recuerda que TH sub 0 vale 1,8. Ese es en el punto uno de la esfera cuando se encontró en el punto uno. Ahora, en el punto 2, cuando está ya a punto de chocar, tiene energía cinética, ¿no? Porque aquí su velocidad no es cero. Energía cinética es un medio masa velocidad, en este caso de la esfera al cuadrado. Su energía potencial, cero. ¿Por qué? Porque se encuentra en la misma línea de referencia, no hay ninguna altura. No te olvides que este H es cuando ha rebotado la esfera. Entonces, energía, estamos hablando de esta esfera de aquí que ha caído cuando está cayendo. Entonces, la energía potencial es cero. Entonces, ya tenemos esos dos puntos. Estamos aplicando el principio de conservación de la energía antes del impacto de la esfera. Y según este principio, ¿no? Entonces, la energía que tiene el cuerpo en el punto uno es igual a la energía que tiene el cuerpo en el punto 2, ¿no? Entonces, en el punto uno, o sea, la energía T1 más B1 es igual a T2 más B2. Reemplazando, T1 vale cero, ahí lo ves. MA, B1 vale M, en este caso estamos analizando la esfera A, masa gravedad por H sub 0, la energía 2, el T2 sería un medio masa velocidad al cuadrado más cero. De esa ecuación, reemplazando H, que vale 1,8, me lo dice el problema, y despejando BA, ¿no? Y sabemos, bueno, aquí ya es aplicar los conocimientos básicos de matemática. Este 2 pasa a multiplicar, esta M pasa, se puede simplificar aquí, o sea, sería, y B sub A quedaría solo, ¿no? Y ese 2 al pasar al otro lado, pasaría como G, dos veces GH sub 0. Sería la velocidad de la esfera. Entonces, reemplazando, que aquí lo ves, todo gravedad. ¿Por qué otro punto importante acá? ¿Por qué la gravedad vale 32,2, no? Porque estoy utilizando unidades de pies, ¿no? Entonces, la gravedad ahí vale 32,2. Y h sub 0 que te diga es 1,8. Entonces, con esa ecuación llegamos a esa velocidad de 10,767 pies por segundo hacia abajo, ¿no? Este cuerpo está yendo hacia abajo. Entonces, recuerda, aplicando el principio de conservación de la energía, aquí su velocidad es cero. Y antes de caer, su velocidad es diferente de eso, ¿no? En este caso, la velocidad que, que tienes es la que vas a hallar. La que es diferente es la que vas a hallar. Entonces, armas tus ecuaciones. Algo importante, tu nivel de referencia, para que puedas eh, hallar sobre todo la altura, ¿no? Y la dirección, en este caso, de esa altura que hay de 1 a 2. En este caso, la altura ha sido 1,8. Bueno, ya encontramos la velocidad en el punto
en el punto A. Ahora vamos a aplicar o vamos a analizar el impacto, ¿no? Aplicando la conservación de la cantidad de movimiento. Pues aquí tenemos la ecuación de la impacto de la cantidad de movimiento. Aquí me dice la masa o la cantidad de movimiento de la esfera antes del choque más la cantidad de movimiento de la placa antes del choque va a ser la cantidad de movimiento después del choque. Este B sub A' quiere decir que el cuerpo choca, que lo vemos, y sale con una velocidad diferente de la que impactó. Y el cuerpo, en este caso de la placa, cuando impacta, bueno, vemos que el cuerpo se dirige en sentido contrario al movimiento de la esfera, ¿no? Entonces, porque lo impacta, no se supone que esto va a subir, ¿no? La plaquita ha bajado cierta distancia. A esa pequeña distancia nosotros lo conocemos como deformación, que también es visto en los cursos de física, ¿no? Una pequeña deformación del resorte. Entonces, este es el principio de conservación. Ahí identificar los parámetros, masa de A, masa de la esfera, velocidad de A, velocidad de la esfera, masa de B, velocidad B de la esfera, pero después del choque, ¿no? O perdón, la velocidad de B es la velocidad de la plataforma, porque son dos cuerpos, la esfera y la plataforma. Este MA por BA' es la masa, es la cantidad de movimiento de la esfera después del choque y esta también la cantidad de movimiento de la placa después del choque. Muy bien. Continuando. Aquí también tenemos un dato importante. Esta velocidad de B, o velocidad de B, que es de la plataforma, es igual a cero, ¿no? Antes del choque, esta velocidad de B es cero. Entonces, si nosotros reemplazamos los datos, también tenemos la masa de B, que vale 2,6 libras. La masa de A vale 1,3. Eso se anula. Eso se anula. Y aquí tenemos la velocidad de A, que sería eh, esta velocidad de A, este M sub A puede pasar a dividir. Este MA pasa a dividir. Acá también pasa a dividir MA. De tal manera que esto se simplifica y me queda B sub A en la dirección, B sub A' en la dirección Y, ¿no? En la dirección Y. Y este MB sobre MA, entonces si tú divides MB entre MA, 2,6 entre 1,3, 2. Pero es que este MA lo estamos pasando a dividir al segundo miembro. Entonces, 2, velocidad B, sería velocidad de la plataforma hacia abajo. Aquí hay que distinguir esta ecuación, sobre todo los parámetros, ¿no? Entonces acá dice conservación de la cantidad de movimiento. Estamos hablando de la esfera, ¿no? De la esfera. Entonces sería masa de la esfera por la velocidad cuando está impactando.
puedes pensar que la velocidad de A sea cero. Nosotros estamos analizando donde ha visto el impacto. Entonces, en esta zona se ha visto el impacto. Entonces, B sub A es la velocidad que tenía el cuerpo cuando ya está chocando. Ahora, la otra cantidad de movimiento de la placa. Como la placa permanece en reposo, pues quiere decir que su velocidad es cero. Inicialmente la placa se encuentra en reposo. Y esta vez esta cantidad de movimiento es ya después de que se han dado o que se ha dado el choque o el impacto, ¿no? Entonces TMA pasa a dividir y llegamos a esta ecuación, que la velocidad inicial antes del impacto es igual a la velocidad prima de A después del impacto y este 2 sale por la división, ¿no? Porque este MA pasa a dividir a MB. MB entre MA, ¿no? 2 puntos entre 1.2, punto 3 es 2. Y velocidad B, porque es la velocidad de la placa, que se dirige hacia abajo, ¿no? Este gráfico, bueno, me indica cómo está sucediendo o cómo está expresándose las ecuaciones. Para poder expresar las ecuaciones, sobre todo las direcciones de las variables, ¿no? Bueno, ya tenemos esa ecuación. Entonces, ahora el cuerpo se supone que ha llegado a la plataforma, la deformó un poco, ¿no? Y este cuerpo de nuevo va a rebotar y va a llegar aquí. Y te piden esa altura h. Entonces vamos a analizar ya cuando va a rebotar. Cuando ha rebotado. Ahí tenemos, ¿no? Bueno, ahí también tenemos el coeficiente de restitución. Te dije que era la diferencia de las velocidades del primer cuerpo menos la velocidad del segundo cuerpo después del choque entre la velocidad del primer cuerpo menos la velocidad del segundo cuerpo. Entonces, si nosotros reemplazamos ahí, ¿no? Esta velocidad, que es la velocidad de la placa antes del choque, es cero, entonces se anula. Esto pasa a multiplicar E por velocidad en A de Y, pero antes de eso, te quería explicar esto, ¿no? Aquí se reemplazó este MA pasó a dividir, bueno, al pasar a dividir, este MA acá se anuló. Este MA al pasar a dividir quedó MB sobre MA, que según los datos, MB entre MA si tú divides 2,6 entre 1.2 es 2. B sub A es este valor, bueno, este MA se eliminó. Y este B sub A no, es lo que se había hallado aplicando la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces sería 10.767, pero negativo, ¿no? Está dirigido hacia abajo. Está dirigido hacia abajo el cuerpo, su velocidad. Muy bien. Ya tenemos esta ecuación 1. Entonces, el coeficiente de restitución, te mencioné que estaba expresado de esa forma. Eso se anula porque la velocidad de la plataforma es cero. Esto vale, bueno, aquí lo estamos dejando como E, pero este término, B sub A y, que es la velocidad antes del impacto de la esfera,
en el eje Y es menos 10.767 por E, ¿no? Que es esta velocidad. Porque esto pasa a multiplicar a E. Lo vemos acá, ¿no? Y la velocidad de A es negativa. Entonces ahí lo tenemos. E multiplicado por la velocidad de A. Entonces este término, al pasar a multiplicar, y como ya lo tenemos esta velocidad, nos queda de la siguiente manera, ¿no? Así continuamos, multiplicamos ese que vale 0.8, obtengo la siguiente ecuación, menos 8.6136 igual a la velocidad después del impacto de la plataforma menos la velocidad después del impacto de la esfera. Teniendo en cuenta esas dos ecuaciones, entonces la podemos solucionar. Bueno, no vas a ver el procedimiento de solución, pero son dos ecuaciones con dos variables. No lo escribes en la calculadora y también te arroja de tus valores. Entonces aquí tenemos dos variables, que en este caso es la velocidad de la esfera después del choque y la velocidad de la plataforma después del choque. Igualmente en la segunda ecuación, desarrollando esas dos ecuaciones por cualquier procedimiento, te queda que la velocidad de A después del choque es 2.153 pies por segundo y la velocidad de la plataforma después del choque es menos 6.450 pies sobre segundo. Bueno, y ahí encontramos las velocidades. Ahora, se supone que la esferita llegó a la plataforma, chocó y ¿qué hace? Rebotó. ¿Qué altura? Una altura h. Entonces nosotros podemos analizar la posición 2 y la posición 3, ¿no? Donde inició el movimiento hasta donde llegó, aplicando el principio de conservación de la energía y teniendo como sistema de referencia el punto 2, ¿no? No te olvides. Y lo que estamos analizando ahora, hemos analizado cuando la esferita llega, ¿no?, a este punto. Después, la esferita, ¿qué va a hacer? Va a rebotar hasta esta posición, hasta una altura h. La pregunta es cuánto vale h. Entonces nosotros podemos aplicar o analizar esas dos posiciones, la 2 y la 3. En la posición 2, ¿no?, con respecto al nivel de referencia, tenemos la energía cinética, ¿no? Porque debe tener una velocidad para que pueda, en este caso, alcanzar la posición 3 de la esfera. Entonces, la energía cinética es un medio, masa, en este caso, velocidad de A' al cuadrado, ¿no? Energía potencial, cero porque se encuentra a ras del piso. Entonces, ¿por qué B a su prima, no? Porque es la velocidad ya después de haber chocado, ¿no?, la plataforma. Entonces ya no va a salir con la misma velocidad del cuerpo. Es en el punto 2. Vamos hablando de la esfera. De la esfera A. El punto 3.
tenemos, supuestamente el cuerpo llegó hasta esta altura, ya no sube más. Su energía cinética es cero. Su energía potencial, cuando la esferita se encuentra en esta posición, y yo lo mido con respecto a mi nivel de referencia, que es ello, sería en el punto 3 tiene altura, por lo tanto tiene energía potencial gravitatoria, masa, gravedad y altura. Energía cinética no tiene, ahí se detiene, ¿no? No te dice que el cuerpo sube, energía cinética es igual a 2. Igualando ambas ecuaciones, ¿no? Igualando, y colocándole sus valores, ¿no? Eh, B2, vale, tiene este valor. Pero aquí puedo anular la masa. Se va. Como me piden H, este H, lo dejo ahí, esta G, lo paso a dividir a la expresión. Quedaría 1/2 BA elevado al cuadrado entre, bueno, este G pasa a dividir, como son 2, multiplicado por 2, sería 2G. El resto solamente se trata de reemplazar los datos. Despejamos la ecuación. El BA vale 2,153 y sobre 2 veces la gravedad, que vale 32,2. Ese velocidad en A lo hemos obtenido nosotros al resolver el sistema de ecuaciones. Al resolver el sistema de ecuaciones. Entonces encontramos la altura H. En total se ha dado las siguientes situaciones. El cuerpo se deja caer, cae al suelo o a la plataforma y rebota. Cae, cae a la plataforma y después rebota. Y hemos analizado estos dos puntos y después vamos a analizar esto. ¿Qué ha sucedido en la plataforma?